Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. La NASA investiga civilizaciones perdidas de hace millones de años. En realidad lo hace un científico que trabaja para la NASA y otro científico que es un exobiólogo que trabaja para una importante universidad. Esta gente parece ser que tiene una mente un poquito más abierta y ha decidido emprender una arriesgada investigación o una importante investigación. Veréis, la historiografía y la arqueología alternativa siempre han tenido sospechas de la existencia de civilizaciones avanzadas en el pasado. Y cuando digo avanzadas me refiero con una tecnología igual a la nuestra o muy superior. Millones antes de años, incluso antes de que el ser humano pudiese ser biológicamente un ser humano, antes de que fuésemos un embrión de un ser humano. Los hallazgos encontrados aparentemente apuntalan la existencia de remotas culturas avanzadas que florecieron en nuestro planeta antes que nosotros. Pero esos vestigios o esos hallazgos siempre los ha rechazado la ciencia oficial. Ha dicho que eso no es vinculante. Y me refiero a hallazgos tales como puedan ser, por ejemplo, herramientas que se han encontrado en vetas carboníferas que para llegar a ese punto han tenido que pasar cientos de millones de años o decenas de millones de años. También nos encontramos vestigios como, por ejemplo, calzados fosilizados huellas de calzado fosilizado que han podido encontrarse en algunas zonas remotas. ¿Quién tenía calzado con dibujo, digamos, que ha dejado o ha impregnado esa huella? Tal vez alguien con una máquina del tiempo ha ido allí, ha pisado aquel limo para posteriormente convertirse en fósil. O quizás la explicación más sencilla es que hubo una civilización remota hace millones de años que efectivamente allí creció y floreció. Son muchas las evidencias y por supuesto qué decir de todas esas evidencias que encontramos en las leyendas diseminadas por el planeta. Parecen hablar de otras humanidades que poblaron nuestro querido mundo antes de nosotros y por diversas causas desaparecieron de la faz de la Tierra sin dejar rastro de ellas. En fin, por ejemplo, me estoy refiriendo a las leyendas de los indios Hopi, quienes hablan de que hubo varios ciclos en los cuales existieron anteriores civilizaciones y cada una con unas características que fueron destruidas prácticamente por ellos mismos. Ahora, estos científicos, y concretamente uno de ellos se llama Gavin Schmidt y el otro se llama Adam Frank, el señor Smith pertenece al Instituto Goddard de los estudios espaciales de la NASA y el astrofísico Adam Frank es de la Universidad de Rochester, creo recordar. Bien. La cuestión es que han aceptado la posible existencia de antiguas civilizaciones remotas anteriores a la nuestra. Y fijaos porque han redactado un informe o un artículo en el International Journal of Astrobiology donde hablan sobre todo esto. Os voy a poner la referencia en la página web de Mundo Desconocido. Ahí si entráis en el post donde está el vídeo veréis la referencia de donde tienen ellos publicado este trabajo. Fijaos incluso en el título del estudio. El título del estudio es el siguiente: la hipótesis siluriana. ¿Sería posible descubrir una civilización industrial en un registro geológico? Eso es lo que dicen, o ese es el título. Incluso en el artículo, fijaos, se incorporan imágenes de unos seres reptiloides que aparecieron en una vieja serie del Doctor Who de hace muchísimos años, los llamados silurianos. Unas imágenes incorporan allí bastante peculiares. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que dicen estas personas, estos dos científicos, y como Frank y Smith, y por qué lo dicen. Parece ser que ellos comentan que los hallazgos arqueológicos suelen durar unos cuantos de miles de años, no mucho más. No penséis que los restos arqueológicos duran más allá de unos 10.000 años. Sí que es verdad que algo se ha encontrado, pero poca cosa. A medida que nos distanciamos en el tiempo, los restos geológicos o los vestigios arqueológicos que aparecen son menos y menos. Literalmente son absorbidos por la geología, la erosión, agentes externos como puedan ser impactos de asteroides, cataclismos naturales, agentes climáticos. Se podría considerar todo esto erosión también. Pero bueno, nos damos cuenta que hay una frase que lo define todo: nada se resiste al tiempo. El tiempo lo devora absolutamente todo.
Quizás por eso Cronos aparecía representado en la antigua mitología, el dios del tiempo, como alguien que devoraba a sus propios hijos, porque era inexorable con todo. La pregunta es si realmente todo ha sido devorado por el tiempo o no, o han dejado algo a aquellas antiguas civilizaciones y culturas que florecieron hace millones de años. Pues como ya he dicho antes, estos dos científicos, Frank y Smith, explican lo siguiente. Estas son sus palabras. Dicen, incluso los registros geológicos disponibles generalmente no tienen más de 2,6 millones de años. Quiero decir, los registros geológicos que existen, que pueden ser observados en distintos estratos de la geología o que estudia la geología, no pasan de 2,6 millones de años. Imaginaos que una cultura hubiese florecido hace 300 millones de años. Sus restos estarían a una gran profundidad en el subsuelo. Añaden lo siguiente. Por ejemplo, las partes más antiguas de la superficie de la Tierra son todavía accesibles en la actualidad, como por ejemplo las que se encuentran en el desierto de Nubia, que tienen solo 1,8 millones de años. Las capas más antiguas de estas son visibles solo cuando se producen erupciones volcánicas, geológicas, en las cuales las montañas o los acantilados se forman, apareciendo allí las capas de la tierra y de la roca. Quiero decir que en realidad en los únicos sitios donde se pueden encontrar vestigios es cuando existen cortes o rupturas provocados por estos elementos geológicos. También dicen lo siguiente, si cruzamos la línea hacia el llamado periodo cuaternario, entonces todo lo que queda es una forma poco definida y polvo molido, literalmente. Añaden algo muy interesante estos dos científicos, dicen, de los restos de los animales solo quedan unos pocos miles de hallazgos por cada 100.000 años. Si el ser humano desapareciese mañana, de nosotros y de nuestra civilización no quedaría absolutamente nada en unos pocos de millones de años. No habría ni siquiera fósiles, según dice el informe. Alegan que nuestra civilización apenas tiene 300 años, nuestra cultura como tal, o nuestro crecimiento industrial y tecnológico no tiene más allá de 300 años. En realidad eso es un segundo en el enorme espacio de tiempo que tiene la Tierra. Ha habido tiempo suficiente como para la existencia de una o incluso varias civilizaciones avanzadas entre nosotros. Ha podido haber varias, hay tiempo suficiente para ello. Eso es lo que están diciendo estos científicos, que uno de ellos trabaja para la NASA. Evidentemente, NASA sabrá que este estudio se está llevando a cabo o quizás lo esté financiando. No lo sabemos. Pero desde luego, si trabaja para NASA, os podéis imaginar quién está detrás. Por ejemplo, nosotros, y vamos a seguir haciendo una referencia para que entendáis concretamente qué es lo que tratan de explicar estos científicos. Nosotros estamos dejando en nuestro sustrato actual, porque estos científicos comentan que para encontrar esas culturas, como no hay absolutamente nada, no han dejado vestigios, proponen buscar restos químicos en esos sustratos geológicos. Unos restos químicos anormales sufridos por la geología. Revisar esos estratos para intentar encontrar algo anormal que haya sucedido en una época del tiempo remota. Os voy a poner un ejemplo con el que lo vais a entender perfectamente. Nosotros estamos dejando en nuestro sustrato, en el sustrato actual en el que vivimos, grandes cantidades de fertilizantes, plásticos, radiaciones, desechos de todo tipo, tierras raras, que dentro de 10 millones de años, alguien al encontrarlo, imaginaos un geólogo que hubiese dentro de 10 millones de años, y detecta nuestra capa geológica actual, diría, químicamente lo que hay aquí no puede ser de origen natural. Tuvo que haber una civilización que hiciese todo aquello y dejase este resto químico concretamente aquí. Hay una cosa curiosa sobre la geología. Los geólogos se desconciertan sobre los llamados EMLO, o capas eocenas de origen misterioso, que así las denominan. Durante esos eocenos, que hace aproximadamente entre 54 y 34 millones de años,
Estos se caracterizaban por desviaciones significativas de los isótopos de carbono negativo, un calentamiento global y una tasa de sedimentación relativamente alta. Es como que hubiese vivido allí en aquella época una civilización en ese estrato y hubiese dejado un cambio climático, un cambio de la salinidad y de la modificación de los sedimentos de una manera anormalmente alta allí, y el paso del tiempo lo hubiese vuelto todo polvo. Pues eso es lo que para los geólogos es un misterio. Esas capas EMLO, capas eocenas de origen misterioso. ¿Hubo una o varias civilizaciones industriales hace millones de años? ¿Es posible que existiesen? Yo pienso que sí, ya sabéis mi opinión al respecto. Fijaos, os voy a contar una anécdota. Recuerdo una vez cuando viajaba por Navarra, en España. Aquellos que no sois de España, pues que sepáis que está, digamos que al noreste de España, más o menos. Más norcentro que noreste, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, estaba por la zona de Navarra, una zona increíble, preciosa, y cerca de aquella zona, dentro de aquella zona hay un sitio que se llama el Valle del Baztán. El Valle del Baztán. Es impresionante el Valle del Baztán, es una maravilla. Tiene unos... Bueno, vamos a dejarlo aquí. Si podéis ir al Valle del Baztán, ir, que es una preciosidad. Bien, allí se podían ver afloramientos geológicos y piedras con extrañas marcas. Me encontré en algunos lares. Parecían que habían sido parecían que habían sido trabajadas hace miles o millones de años, en una época geológica incalculable. Había también incluso afloramientos, y es curioso porque la fotografía que os estoy mostrando no muestra el impacto visual que generó cuando se puede observar. Parecía que aquel afloramiento geológico extraño, con unas formas relativamente geométricas, correspondiesen a algún tipo de construcción o edificación que tuviese millones de años para posteriormente convertirse en una masa rocosa que el propio valle o las propias montañas hicieron que aflorase. ¿Cuántas veces os habéis encontrado vosotros viajando por ahí restos geológicos que parecen extraños? El Pindo, en Galicia, por ejemplo. Piedras que parece que han sido colocadas artificialmente, o estratos geológicos absolutamente geométricos, como si hubiese habido allí una antigua civilización. Como si hubiese existido una civilización hace 100, 50 o 400 millones de años, que en un pasado remoto fue o tuvo una tecnología tan avanzada como la nuestra, o incluso superior a esta. Seguro que en tu país, aunque no sea España, hay ese tipo de restos de los que estoy hablando. Por ejemplo, estas fotografías o estas imágenes que podéis ver de los desiertos de Estados Unidos. ¿Por qué ese capricho geológico? ¿Realmente es un capricho geológico? ¿O es que, digamos, que lo que ahí está ocurriendo es un efecto producido por una antigua civilización que, debido a los cambios químicos en la geología, ofrece el aspecto actual? En realidad hay una palabra que lo define, una frase, y es que hay que saber leer las piedras. Aquel que aprenda a leer las piedras y conozca nuestro pasado habrá hecho un gran descubrimiento. Las piedras hablan mucho, solo hay que saber leerlas. Lo dejamos aquí. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.